El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo especial para todos los televidentes que a esta hora se conectan con la televisión de los andinos y con este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos Taborda, quien cada miércoles los espera y acompaña para abordar y ayudar a despejar esas dudas en cuanto a temas legales y jurídicos que surgen en la cotidianidad. Hoy vamos a hablar de la jornada laboral y el recargo nocturno. Muchas veces por desconocimiento tenemos derechos que son vulnerados debido a eso, a que no sabemos a qué tenemos derecho y a qué no. Así que los invito a que se pongan cómodos y presten atención a este tema. Hoy estaremos abordando este aspecto con el profesional Eugenio Sánchez. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y lleva 16 años como inspector de trabajo. Mucho tiempo, Eugenio. Buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, Sandra, y muchas gracias por la invitación al programa y buenas noches a toda la audiencia de AUPAN. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia y es, ¿qué establece la ley como jornada laboral? A ver, Sandra, la jornada laboral está definida en el Código del Trabajo bajo 2 modalidades. Se habla inicialmente de la jornada ordinaria y se entiende como la jornada ordinaria la que han pactado en el contrato de trabajo el empleador y el trabajador. Y se habla también de una jornada máxima legal, que suele asociarse como a la jornada que todo el mundo entiende, la jornada máxima legal, que es la de 48 horas semanales y normalmente distribuida en 8 horas, 6 días a la semana. ¿Cómo se establece la jornada nocturna? A ver, la jornada nocturna hoy se establece también, la ley es la que da el parámetro para señalar. La jornada nocturna por mucho tiempo, pues siempre la ley la definió como era la que se hacía a partir de las 6 de la tarde. Hasta el año 2003 que hubo una reforma laboral donde de pronto se extendió más la jornada ordinaria, normalmente que es asociada a la diurna, se extendió hasta la jornada ordinaria, hasta las 10 de la noche, y la jornada nocturna, la que se hacía entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El año anterior, un poquito frente al reclamo de muchos sectores de los trabajadores, porque recortar la jornada nocturna finalmente significaba recorte de ingresos para los trabajadores, porque la jornada nocturna tiene un recargo adicional. Por lo menos en una norma del año pasado se recortó 1 hora, entonces hoy la jornada ordinaria es la que va entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y la jornada nocturna la que va entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Eugenio, aclarémosle a los televidentes quién define eso, quién establece cuáles son las horas ordinarias, las nocturnas. Bueno, eso se define en la ley, eso es el legislador el que finalmente define eso por iniciativas legislativas que se tramiten. O sea, que funciona también con proyectos de ley, igual. Exactamente, es una norma en la que siempre existió antes, estaba en el Código Sustantivo del Trabajo, que era una ley de los años 1950 y algo, siempre estuvo así hasta el año 2003, donde la reforma laboral, la ley 789 del 2003, que fue una reforma laboral, cambió las horas a partir de qué momento se consideran nocturnas, y adicionalmente lo que conlleva eso aparejado es a partir de qué momento se le reconoce el recargo adicional al trabajador. Eugenio, hay varios televidentes interesados en este tema y vamos a mirar en este momento qué pregunta uno de ellos. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Valencia. La pregunta es para el doctor Eugenio. Doctor, ¿qué avances hay
para modificar o qué se sabe sobre los artículos de la jornada laboral? Bueno, frente a esa pregunta que plantea el televidente, ¿qué le puedo decir? Siempre fue un reparo a la reforma laboral del año 2003, la situación del recorte de algunos recortes a los derechos del trabajador, en este caso alargar más la jornada ordinaria y recortar la nocturna significaba perderse unos recargos. La justificación que tuvo el gobierno en el año 2003 para la reforma siempre fue crear más puestos de trabajo, aumentar el empleo en el país. Finalmente hubo varios estudios de varias universidades del país que demostraron que finalmente el propósito que buscaba el gobierno con la medida no se había logrado. Entonces había muchas presiones para que se reversaran esas medidas. Volver otra vez al reconocimiento del recargo nocturno desde las 6 de la tarde, la presión de hecho sigue existiendo en muchos sectores de los trabajadores, de las organizaciones de trabajadores del país porque se vuelva a la norma anterior, pero hasta el momento lo que se ha logrado, lo que les contaba ahora, una norma reciente del año anterior solamente pues la retrotrajo solamente una hora. En el momento desconozco que hayan proyectos de ley sobre el mismo tema y creería que no, en tanto que esta norma es reciente, es no más del año anterior, la que por lo menos aumentó una hora más la jornada nocturna. Entonces podemos decir que comparados con esa ley que había antes del 2003, estamos como perdiendo los empleados. De alguna manera sí, porque de hecho hay muchas actividades hoy en día que se ejecutan o 24 horas, o hay muchas actividades económicas del país que se adelantan hasta altas horas de la noche o la madrugada. En ese orden de ideas, claro, todos los trabajadores que laboraban en ese horario por lo menos están ganando el 35% menos de lo que ganaban antes de la reforma del 2003. Eugenio, pasemos ahora a otro tema bastante interesante y es las empleadas domésticas. ¿Cómo está la situación actual en el país con respecto a ellas? A ver, frente a la jornada de trabajo de las empleadas domésticas hay que diferenciar dos aspectos. Hay unas empleadas domésticas que siempre se han conocido como las internas, que son las que viven en la casa donde laboran. La figura ya es más bien poco utilizada, pero se sigue utilizando, y las otras empleadas domésticas que van todos los días a su sitio de trabajo o por lo menos van por días a un sitio de trabajo. Entonces, ¿cuál es la situación por allá? Hay cosas nuevas, interesantes para ellas, y es que por lo menos a partir del segundo semestre del año 2016, por lo menos empezó a reconocerles la prima de servicios, que antes de ese año las empleadas del servicio doméstico no tenían derecho a esa prestación social. Y en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, pues la Corte Constitucional desde el año 2008, en unos fallos de tutela, empezó a definir para las empleadas de servicio doméstico interna una jornada ordinaria para ellas de 10 horas, pues porque habitan, en consideración a que habitaban en el mismo sitio de trabajo y seguramente porque las actividades que desarrollaban podían ser de alguna manera no permanentes. Entonces, para las empleadas del servicio doméstico internas, la jornada de trabajo está establecida en 10 horas. Y para las empleadas domésticas que van de por día, sí rige la norma general, como para el resto de trabajadores del país, que es la jornada ordinaria si se pactó entre ella y la empleadora, o la máxima legal que por defecto dice la ley que se debe cumplir. O sea que el tema de las horas extras funciona igual, ¿o cómo se maneja ahí? Sí, a ver, el asunto de las horas extras funciona de esta manera, y es una cosa que es bueno aclararla eso. Si yo con mi empleador, por decir algo, pacté una jornada ordinaria, que como les había dicho es la que pactan el empleador y el trabajador. Exactamente, la que yo pacté con mi empleador una jornada ordinaria de 6 horas
al día o de 40 horas a la semana, distribuidas en los 6 días. Para mí, para ese contrato en particular, se estarían generando horas extras a partir del momento en que en una semana excedo ese número de horas. Es decir, si yo pacto una jornada ordinaria de 40 horas y en una semana trabajo más de las 40 horas, esas horas adicionales serían horas extras. Pero ahí me surgió una duda, ¿no funcionaría con las 48 que dicta la ley? A eso voy. Porque entonces cuando no se ha pactado, cuando entre el trabajador y el empleador no se ha pactado jornada de trabajo, la ley suple esa voluntad y la suple con la que se llama jornada máxima legal, que es la de 48 horas a la semana. En esos casos entonces habría que entenderse que si se trabaja a la semana más de 48 horas, en ese caso particular, las horas extras son las que se trabajan y que exceden las 48 horas semanales. ¿Cómo se liquida una hora extra y una hora nocturna? Bueno, ya lo que ahora le dejé entrever son dos cosas diferentes. Se debe entender que la hora nocturna entonces es la que el trabajador hace después de las 9 de la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Pero yo puedo hacer una hora nocturna si yo inicio, por decir algo, mi jornada de trabajo a las 8 de la noche y mi jornada de trabajo va hasta las 2 de la mañana, esa es mi jornada ordinaria. Después de las 9 de la noche a mí me deben de pagar las horas con un recargo del 35%. Pero ahí hice una jornada ordinaria, no necesariamente coincide la jornada nocturna con la hora extra. Sí es muy común que para el trabajador que tiene una jornada ordinaria común, que es la que se hace durante el día y le toque quedarse en la noche, ahí sí se generan horas extras. Y entonces la ley determina el recargo diferente para la hora extra que se hace en horario diurno y para la hora extra que se hace en horario nocturno. Para la hora extra diurna se establece un recargo del 25% y para la hora extra nocturna un recargo del 75%. Y si por alguna razón coincide la hora extra nocturna, se aplican los dos recargos. Se le aplica el recargo por ser hora nocturna y se le aplica el recargo por ser hora extra. Pongamos un ejemplo a ver si queda un poquito más claro. Entonces estamos hablando de un trabajador que tiene una jornada ordinaria que empieza, digamos... Pongamos uno que empieza a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí no habría problema porque hay toda la... De 2 de la tarde a 9 de la noche ahí tenemos, es todo horario diurno y eso excede las 8 horas, no creería, no. Vamos a ponerla más. Una persona que empieza a las 4 de la tarde y su jornada ordinaria de 8 horas debería estar terminando a las 12 de la noche, ¿cierto? Si por alguna razón este trabajador, si eso es horario normal, pues ese trabajador después de las 9 de la noche, entre las 9 de la noche y las 12 de la noche, para esas 3 horas le aplicaré un recargo del 35%. Pero pues, si por alguna razón ese mismo trabajador tiene que quedarse hasta las 2 de la mañana, esas 2 horas que van entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, que son extras, también son nocturnas. Ahí habría que aplicarles primero el recargo del 35% por ser nocturnas y el recargo del 75% por ser extras, o sea que esa hora tendría un recargo del 105%. Ahí es donde le va bien a un empleado. Seguramente que sí. Bueno, Eugenio, vamos con otra pregunta de uno de nuestros televidentes interesado por este tema. Doctor Eugenio, mi nombre es Adriana María Arango Benjumea, funcionaria de la alcaldía, y mi pregunta es si los contratos de disponibilidad 24/7 son legales. En relación a esa pregunta que hacen también los televidentes, pues digamos que dentro de mi experiencia yo no conozco ese tipo de contratos. Sí, uno oye hoy en la calle cierto tipo de prácticas, y más cuando el acceder a un puesto de trabajo se vuelve tan difícil, pues
la gente acepta una cantidad de cosas. Que en un contrato aparezca expresamente ese tipo de disponibilidad 24/7, entiendo yo, es que el trabajador pues está disponible para el empleador todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. En principio eso suena muy arbitrario y suena casi que abusivo. Pero mire, aquí la situación es esta. El Código Sustantivo del Trabajo, cuando define los 3 elementos que configuran el contrato de trabajo, que es la prestación de personal de un servicio, que hay una remuneración, que es el salario, y que hay una subordinación, cuando la ley define ese elemento de la subordinación y dice que el empleador podrá dar órdenes e instrucciones al trabajador permanentemente en todo tiempo, en cuanto a trabajo, tiempo y forma, pues uno entendería que la disponibilidad sí es permanente, es decir, que un empleador podría en cualquier momento, sin necesitar al trabajador, pues llamarlo y decirle. Aquí habría que revisar si esa situación genera el reconocimiento de tiempo o de recargo por horas extras. Hay ciertas modalidades de trabajo hoy, en tecnología, en muchas cosas. ¿El teletrabajo? Teletrabajo es una modalidad, pero el teletrabajo tampoco puede ser tan arbitrario. Pero sí hay mucho tipo de trabajo donde el trabajador puede prestar asistencias técnicas remotas, en comunicaciones, en fin. De hecho, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2017, del año anterior, donde empezó a definir hasta dónde podría ser legal o no esa disposición, o cómo se le debe pagar al trabajador, si se le tiene que remunerar de manera extra esa disposición cuando el empleador deja pues expresamente días de descanso o durante la jornada nocturna, cuando ya el trabajador se fue de su sitio de trabajo, pues le da la orden expresa de que durante esa noche tiene que estar disponible por si se presentan eventualidades. Esta sentencia lo que finalmente determinó fue el reconocimiento de horas extras para esos trabajadores que tenían ese tipo de disponibilidad y donde la instrucción era clara de que tenían que estar ahí, donde el trabajador sabe que no puede dedicarse a ninguna actividad diferente. O sea, si es un fin de semana, pues no puede moverse de su casa porque tiene que estar allá atendiendo un aparato electrónico de control o de monitoreo de alguna situación. En esos casos, entonces, la ley, lo que hizo la Corte Suprema aplicando la ley es que por esa jornada de disponibilidad hay que reconocerle recargos por horas extras, nocturnas, en fin, si se generaron. Pero entendido de manera general, hoy yo lo interpretaría más con esas modalidades de ponerse la camiseta, de ser parte de la empresa, de quererla de corazón, alguna cosa. Entonces, por ese camino terminan a uno casi que expresamente poniéndole eso en el contrato de trabajo, pero eso, a mi modo de ver, eso es totalmente ilegal, que expresamente a uno le pongan una disponibilidad de esas. Bueno, Eugenio, vamos a poner un caso que es bastante común aquí en el municipio y es esos empleados que les pagan el día. Yo trabajo 10, 12 horas y recibo un sueldo de 25.000, ni sueldo, es un día. ¿Cómo funciona eso ahí? ¿Cómo es visto desde...? En principio es legal el trabajo por días, es decir, porque el mundo ha cambiado mucho y ya la modalidad típica del contrato de trabajo, que era permanente, indefinido, por muchos factores va cambiando. Hay ciertas actividades en las que uno no necesita sino trabajadores de manera esporádica, por decir algo, en el sector, en la industria del turismo,
es muy recurrente que la industria del turismo, por ejemplo, funcione solamente algunas actividades como de hotelería, restaurante, en fin, solamente tengan mucha actividad fines de semana o puentes. Entonces yo solamente necesito contratar trabajadores por días. Eso en principio se puede. Lo que hay que garantizar es que la remuneración que yo le pago a ese trabajador pues esté acorde a la ley. Si usted me dice que hay hoy un trabajador que hace una jornada pues de manera esporádica por días de 12 horas, le están pagando 25.000 pesos, pues uno diría que a todas luces eso es ilegal, cuando hoy por lo menos el salario mínimo para una jornada de 8 horas diarias está del orden de 26.000 y algo. Entonces, por lo menos uno sí o por lo menos desde la oficina de trabajo, lo que uno les recomienda a empleadores que necesitan vincular ese tipo de trabajadores es por lo menos que la remuneración cubra el número de horas por lo menos a lo que valdría en a un salario mínimo vigente para el momento. Sigamos con ese caso de ese tipo de empleados y es cómo funcionan las prestaciones sociales para esas personas. Bueno, prestaciones sociales, entonces estaríamos hablando de salud, no, aquí yo lo divido de la siguiente manera, porque es muy corriente como que usar indistintamente dos términos que son diferentes. Okay. Prestaciones sociales hace relación a las cargas de lo que se llaman eso, así, prestaciones sociales, que son primas, cesantías, intereses a las cesantías, subsidio familiar, subsidio de transporte, y el otro tema que es la seguridad social, que tiene que ver con el aseguramiento a los esquemas de salud, riesgos laborales y pensiones, ¿cierto? Entonces, en ese momento, casi que para los dos aspectos ya hay manera de cubrir, aparte de que es obligación del empleador en los dos casos. En las prestaciones sociales no hay duda que como cualquier clase de trabajador, pues así sea un trabajador que trabaje por días, pero recurrentemente o de manera asidua con el mismo empleador por días, pues él generará semestralmente una prima. ¿Cómo sería la prima para ese trabajador? Pues proporcional por el tiempo que trabajó. Y lo mismo para las cesantías y lo mismo para vacaciones podría decirse. Y en el asunto de la seguridad social, que es el aseguramiento al esquema de riesgos laborales, salud y pensiones, ahí también es bien importante que se haga porque adicionalmente ya desde el 2003, en un decreto de finales del 2003, me parece el 2616, finalmente se pudo diseñar un modelo, un sistema que permita el aseguramiento de esos trabajadores, por lo menos al sistema de pensiones, al sistema de riesgos laborales y a la caja de compensación familiar. Y sobre la base de que pues, trabajadores que no tienen trabajo permanente, uno entendería que son trabajadores de escasos ingresos, entonces estarían por lo menos en el sistema subsidiado de salud, que hoy es universal para todos los ciudadanos de bajos ingresos. Entonces, garantizado para ese trabajador su sistema de salud en el régimen subsidiado, con ese decreto por lo menos ya se diseñó un modelo en el que yo lo puedo asegurar en los otros componentes del sistema, que serían sistema de pensiones y de riesgos laborales. Hoy es perfectamente posible que se haga con los trabajadores y si es obligación de los empleadores que se haga. El empleado, el empleado en este caso puede exigir que le sea pagado eso por parte del empleador. Pero claro que sí. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues varias maneras. Uno diría la primera es decírselo directamente al empleador. Mire, es que yo ya soy trabajador y adicionalmente ya existe el sistema. Antes del 2003 en la norma existía el derecho, sí estaba, pero no había un sistema, un modelo que se pudiera llevar a la práctica, que se pudiera hacer operativo el derecho. Hoy sí lo hay. Y adicionalmente, y yo aprovecho aquí para decirlo porque finalmente es una garantía más para el empleador que para el trabajador, porque es que, para ponerlo en un ejemplo local particular del municipio, en estos supermercados todos prestan el servicio de domicilios,
Me parece a mí que para ellos una de las maneras de ganar clientela es llevarle a cada quien su compra. Claro. Entonces uno aquí ve de estos muchachos llevando domicilios hasta las veredas. Ese riesgo que se genera para un trabajador de esos en una moto, por una vereda de esos, si a un trabajador de esos le pasa algo, un accidente grave, que se muere, en fin, eso un empleador no sabe lo que le puede costar, porque si él no lo tiene asegurado, la responsabilidad la está asumiendo él directamente. Entonces, finalmente, afiliarlo ahora en esa modalidad, más que un seguro, una tranquilidad para el trabajador, es una tranquilidad para el mismo empleador, porque se está asegurando de un riesgo muy grande. Muchas veces por ahorrar entonces se les va más hondo. Seguramente. ¿Sí? No, y hay una cultura, desafortunadamente, no solamente aquí, es una cultura en el país de evadir el cumplimiento de ese tema de la seguridad social. Por eso también las campañas desde el ministerio para formalizar cada día más a todos los trabajadores y en cualquier modalidad de trabajo. Bueno, Eugenio, vamos finalizando nuestro espacio y vamos con una última pregunta de uno de nuestros televidentes aquí en Al Derecho. Bueno, buenas noches, doctor Eugenio. Mi pregunta es, si la hora del almuerzo se incluye en la jornada de trabajo. En relación a esa pregunta, ¿qué te digo? En principio, la ley establece que la jornada de trabajo para el trabajador por lo menos se debe hacer con un intervalo de descanso, por lo menos de 1 hora, se debe hacer en 2 segmentos, por decirlo de alguna manera. La jornada de trabajo se entiende la ordinaria o la máxima legal como el tiempo efectivo que el trabajador trabaja a servicio del empleador. Entonces, cuando el trabajador saca un descanso para almorzar o para un receso al desayuno, ese tiempo no cuenta como parte de la jornada de trabajo. Diferente es, por ejemplo, si en una empresa tienen dentro de la implementación de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo y tienen por ahí lo que llaman ahora las pausas activas, descansar, esas pausas sí están dentro de la jornada de trabajo, pero ese tiempo que se dispone en el horario de trabajo, bien sea para tomar los alimentos, para almorzar, ese tiempo no cuenta dentro de las horas de la jornada de trabajo. Bueno, Eugenio, vamos finalizando y vamos con una última pregunta y hemos hablado en programas pasados que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. ¿Es palabra santa lo que está en ese contrato o uno como empleado se puede defender como por algunos lados? No solamente el contrato de trabajo, sino todos los contratos. Hay unos principios de derecho que dicen, hay uno que dice que los contratos son ley para las partes. En ese orden de ideas, lo que yo pacté con el trabajador, o lo que se pactó entre el empleador y el trabajador, así fuera de manera verbal, eso ya es ley para ellos. Y el otro principio en contratos es que los contratos se deben cumplir de buena fe, ¿cierto? De buena fe es siendo leales en el cumplimiento de las obligaciones que se pactaron. Entonces, sí, tradicionalmente el contrato de trabajo ha sido un contrato verbal y el contrato de trabajo verbal es válido, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando yo hago el contrato de trabajo verbal me quedo muy corto en las obligaciones o en la manera como yo quiero ejecutar el contrato de trabajo. Básicamente, cuando yo hago un contrato verbal, lo que pacto es cuánto me voy a ganar, qué es lo que yo voy a hacer y cuál es mi horario de trabajo. Eso igual sigue siendo ley para las partes, se debe cumplir. Y lo otro es, pues, de todas maneras, para evitar equívocos o conflictos dentro de la relación de trabajo, pues no sobra hacer los contratos por escrito y de hecho hoy eso es lo que se impone, los contratos por escrito. Y adicionalmente, pues también algún tipo de empresas o empleadores, si están dentro de ciertas
condiciones que establece la ley, algunos empleadores deben adoptar los reglamentos internos de trabajo. En los reglamentos internos de trabajo también es otra posibilidad grande para definir los límites del contrato de trabajo, sobre todo en puntos muy importantes como son obligaciones y deberes para cada una de las partes, derechos y el asunto de las causas legales para dar por terminado el contrato de trabajo, que sigue siendo los aspectos más difíciles de manejar dentro del contrato de trabajo. Bueno, Eugenio, hemos llegado hacia el final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudado a aclarar este tema que es bastante importante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a la audiencia y desde el Ministerio de Trabajo siempre estamos dispuestos para este tipo de programas porque nosotros sabemos lo importante que es para la comunidad y para los trabajadores particularmente. Bueno, ustedes televidentes, igualmente muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Esperamos que hayan despejado sus dudas en cuanto a este tema y si tienen sugerencias en cuanto a temas que podamos tratar o preguntas, se pueden comunicar con nosotros a través de la línea móvil o la línea WhatsApp 312-258-5044. Recuerden que este espacio se emite todos los miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.